Bueno, acá estamos con este video en el cual vamos a ver otro ejemplo de, de programa usando el lenguaje de programación Java para ir profundizando un poquito más los conocimientos en este lenguaje y en la programación en general. Acá tenemos el código fuente del ejemplo. La clase, bueno, la vamos a llamar ejemplo. Acuérdense que esto es un comentario donde podemos poner todo tipo de texto aclaratorio. Por ejemplo, el nombre del autor, qué es lo que hace el programa. Bueno, este es el nombre de la clase, se llama ejemplo, y acuérdense que todo lo que está entre esta llave inicial y esta llave pertenece a esta clase, y es el programa en general. Y es muy importante el nombre de la clase porque el archivo donde se guarda la clase ejemplo con la E mayúscula es el archivo ejemplo.java, también con la E mayúscula, coincidiendo exactamente con el nombre de la clase. Luego tenemos el método static main. Public static void main es un método especial que la máquina virtual de Java busca cuando nosotros la cargamos con la clase ejemplo. De esa manera se ejecuta automáticamente este programa que está contenido dentro del método main entre esta llave y esta llave. Después vamos a explicar qué quiere decir esto que está entre paréntesis al lado de main. A continuación tenemos, acá dice indnum en la línea 7. Eso es una declaración de una variable. Es decir, informamos que vamos a usar una variable de tipo entera, es decir, una porción de la memoria que está diseñada o permite almacenar un número entero. Y ese lugar de la memoria se le llama num en este caso. ¿Por qué se le llama num? Para poderlo referenciar en el futuro. Es más fácil que usar una dirección de memoria como manejar la memoria de la computadora en su forma más elemental con números, ¿no? Un número que hace referencia a una dirección de la memoria es mucho más complicado que llamarla directamente num. Bueno, la siguiente línea, la línea 9, la línea 8 es un espacio dejado a propósito por cuestiones de claridad. Decía la línea 9 dice num igual 100. A esto se le llama asignación, porque se asigna, tenemos un signo igual, que es el operador de asignación, y el número 100, que es lo que está a la derecha del signo igual, o la expresión que está a la derecha del signo igual, se asigna a la variable que está a la izquierda, en este caso num. Esto es una asignación, y se asigna o almacena, en este caso el número 100, a la variable num. Otra línea en blanco, la línea 11, lo que hace es mostrar un mensaje en la pantalla. ¿Qué es lo que muestra? Este texto que está entre comillas, no las comillas, porque esto es una cadena de texto. Esto es num, dos puntos, incluyendo ese espacio en blanco después de los dos puntos y antes de la comilla de cierre. Eso se va a mostrar en pantalla y a continuación se va a mostrar el número num. Este más no es una suma, porque esto es un texto y esto es un número. No se puede sumar un texto y un número. En este caso lo que pasa es que el número se convierte en una especie de texto numérico, el cual se une a esta cadena de texto. A esta operación, cuando tenemos una cadena de texto y un número, se le llama concatenación, o también cuando tenemos dos cadenas de texto. Acuérdense que todas las sentencias en Java terminan en punto y coma. Acuérdense también que existen outprintln, es un método que se llama println, es un método estático que pertenece a la clase system y que opera sobre out. Out es la salida estándar, es decir, la pantalla. Bueno, en la línea 13 tenemos otra asignación. Fíjense, tenemos signo igual. Esto es otra asignación. En este caso se asigna esta expresión. Entonces, vamos a poner que esto también es una asignación. Entonces, primero se calcula esta expresión. Num valía 100. Num por 2 va a ser 200. Ese valor luego, o sea, fíjense, de derecha a izquierda, luego se asigna a la variable num. Es decir, que num ahora va a contener el número entero 200. Asignación de la expresión a la variable num. Bueno, y en las dos líneas finales tenemos otro método estático que se llama que tiene un nombre bastante parecido al método que vimos antes, el de la línea 11, pero no se llama println, se llama print.
es prácticamente idéntico. La diferencia entre estos dos métodos es que este método, al mostrar algo en la pantalla, al mostrar esta expresión, que está entre comillas, a continuación el cursor, es decir, el indicador de lo que se va a escribir luego, queda a la derecha de esto. Es decir, no pasa a la línea siguiente para escribir una nueva línea, como sería el caso de println. Por lo tanto, la siguiente expresión, el siguiente println o print, en este caso es un println, va a quedar a la derecha de esto. Ya que acá tenemos system out println, y en este caso vamos a mostrar el contenido de num, que si se acuerdan lo que vimos en la línea de 13 era el 200. Vamos a verlo ahora en la consola. Vamos a borrar la pantalla, vamos a compilar, vamos a a invocar la máquina virtual con la clase ejemplo, y ahí tenemos. No habíamos guardado los cambios, me parece, porque eso muestra el programa anterior. Ahí está, ven, esto es num y el valor de num por 2 es 200. Observen lo que habíamos hablado recién. El valor de num por 2 es, y a continuación está el número 200. No está abajo. Si acá en vez de usar print, usamos println, volvemos a compilar, volvemos a ejecutar, y fíjense, ahora el 200 apareció abajo, porque acá había un println y a continuación de esta expresión el cursor bajaba acá abajo para escribir lo siguiente. Ahí está la diferencia entre print y println, espero que lo hayan entendido. Y con esto terminamos el análisis de este pequeño ejemplo para ir profundizando cada vez un poquito más en el lenguaje de programación Java. Les agradezco por el tiempo y nos vemos en el próximo video.